Espíritu algunos conceptos e ideas que pues tal vez nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Mire, esta vida cristiana, mis hermanos, es una vida de escuchar muchas veces la misma palabra que en algún momento toma una forma diferente en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes han oído, por ejemplo, la historia, el pasaje de la palabra de Dios de Jesús y la samaritana? ¿Cuántos lo han oído? Sí, la han oído, ¿verdad que sí? Y yo sé que en algún momento alguien más explica esa misma historia y trae una luz diferente y luego otra persona en el tiempo hace lo mismo sobre la misma historia y otro somos bendecidos adicionalmente en nuestros corazones con una historia que parecería que tiene los mismos pinceles, pero que con el tiempo el Espíritu Santo se encarga de hacer algo diferente. Es lo que yo más o menos quiero hacer en esta noche, mis hermanos, respecto de la Navidad. Antes de eso, permítanme, amados hermanos, tener unos segundos de oración. Ayúdeme a orar ahí, ayúdeme a predicar, como dicen algunos predicadores. Ayúdeme a orar, ayúdeme a predicar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, tu gracia, poder, misericordia, invocamos ahora que tú, Señor, nos dirija. Y cada pensamiento que ha entrado a mi corazón, que yo he registrado en este lugar, Padre bueno, sea el pensamiento del Espíritu. Que tú traduzca en el aire desde las ondas sonoras de mi voz hasta el oído de mis hermanos y aún a su corazón y a su espíritu lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta palabra sea una palabra buena para nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Esta palabra la vamos a recibir, como dice el pastor. La vamos a atesorar y la vamos a vivir. Bien, bendito sea Dios para siempre. Permítanme, mis hermanos, hacer una breve introducción de algunos pensamientos cortos. En esta noche no me voy a extender mucho, solamente voy a dar algunas pinceladas de algunas ideas que tiene la palabra de Dios. Primeramente quisiera empezar diciéndole a mis hermanos que la Biblia, esta palabra de Dios que tenemos aquí, que yo les promoví hace un momentito, es un compendio de 66 libros. Fue escrita por unos 44 autores de contextos culturales y ocupaciones tan diversas como que muchos de ellos fueron, o algunos de ellos fueron pastores, granjeros, fabricantes de tiendas, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes, durante un periodo un poco más de 1500 años. Así que durante 1500 años, 44 autores se pusieron de acuerdo con diferentes ocupaciones y contextos culturales diferentes para escribir todo lo que nosotros conocemos en esta noche como la palabra de Dios. Todos esos libros fueron escritos con gran precisión y con una alta coherencia. Y lo más importante de todo es que oiga lo que le voy a decir, mis hermanos, tuvieron un mensaje central y único que corre a lo largo y a través de manera transversal de toda la Biblia. Y ese mensaje es la revelación del amor de Dios al hombre. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Alabado sea Dios para siempre. Así que toda esta palabra tiene un solo propósito: revelar el amor de Dios al hombre. Toda esta palabra, permítame decir un poco jocoso, la tenemos en esta noche por causa de Adán. Si Adán y Eva no hacen el desastre que hicieron, esta palabra no habría sido necesaria. Habríamos conocido a Dios de la manera que Adán lo conocía. Se presentaba a Dios delante de él y hablaban con una intimidad tan alta que no era necesario que viniera ningún tipo de profecía. La manera como Adán conocía a Dios será la manera como nosotros conoceremos cuando seamos transformados en el cielo. Así que sobre esto debo decir, mis hermanos, que Moisés fue el escritor del libro de Génesis. Desde su llamamiento en Horeb, ocurrido alrededor del año 1491 a.C., hacia atrás de Moisés,
hasta los hechos que narra el Génesis. Alabado sea Dios para siempre. Algunos estudiosos de la Biblia datan que pasaron alrededor de 6,000 años. En otras palabras, mis hermanos queridos, Moisés comenzó a escribir la revelación de Dios al hombre cuando la humanidad tenía aproximadamente 6,000 años de existencia. Esos millones de años que muchos científicos hablan de la creación y todo lo que quieren decir con sus ideas, no son consistentes con la palabra de Dios. El capítulo 5 del libro de Génesis, cuando habla de los descendientes de Adán, nos ayuda a entender un poquito mejor esta idea de la cantidad de años que hay desde la creación de Adán hasta este momento. Lo cual, mis hermanos queridos, no quiere decir que antes de Adán no haya habido una cantidad de años que nosotros ni la Biblia registra. Cuando se habla del Big Bang, probablemente se habla de aquel instante cuando la mano de Dios dijo, o cuando la voz de Dios, el trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, más bien la voz de Dios el Verbo, porque fue quien habló, dijo, sea la luz. Y cuando sea la luz, ahí estuvo la explosión del Big Bang. Y aquí hay un Big Bang que tiene el loco a los científicos que no saben qué hacer con el asunto porque no saben encajarlo en el lugar que le corresponde. Bendito sea Dios para siempre. De manera que todos esos años que hablan toda esa gente, los dinosaurios y cuantas cosas, son cosas que no son tan consistentes con la palabra de Dios. Sin embargo, que la tierra que estaba desordenada y vacía en el momento que Dios quiso trabajar con ella, la Biblia no expresa cuántos años tenía en ese momento. Durante todo este tiempo, quiero decir entonces desde que Moisés empezó a escribir hacia atrás, esos 6,000 años que le he comentado, durante todo este tiempo la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo es designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Eso está en Génesis 6:5. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, el resplandor de la gloria de Dios fue quitada del hombre. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, hay una manera de exégesis, de interpretación de ese verso que es que le fue quitado ese resplandor de la gloria de Dios que tenía Adán en el momento inicial, Romanos 3:23. Romanos 6:23 también nos ayuda a entender que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo este tiempo de pecar, de esos 6,000 años que le estoy mencionando, de alguna forma aquí el romano expresa por qué Dios echó a un lado al hombre. Sin embargo, hay un sin embargo, mis hermanos, aquí. Sin embargo, el plan redentor de Dios en Cristo, Dios organizó los tiempos y la historia. En Cristo Dios organizó los tiempos y la historia. ¿Y por qué hizo eso Dios? Porque en todo este tiempo, si nos ponemos nosotros a pensar, Adán peca. Y desde Adán a Cristo, una cantidad de años que realmente podemos tal vez datarlo alrededor de 8,000 años, 6,000 antes de Moisés y más o menos 2,000 de Moisés a Cristo. 8,000 años de pecado, 8,000 años de desvío. Y durante todo este tiempo Dios con mucha paciencia soportaba al hombre por causas que solamente a veces podemos nosotros entender que Él entendía y que en algún momento de su pensamiento y de sus planes y de sus programas podemos entender lo que Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese
a los que estaban debajo de la ley. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos, aquí? Que llegó un momento que ya Dios en su paciencia con el pecado del hombre estableció que ya debía venir la solución que él mismo había establecido en Cristo desde el principio cuando le dijo a Adán, hijo de Adán, que su descendencia heriría en la cabeza a la serpiente, pero que ella le heriría en el calcañar. El tiempo del cumplimiento, según algunos datos, más o menos, entonces establezco otra vez que fue alrededor de unos 7,000 años o tal vez 8,000 años. Y ahí comienza la historia de los hechos que más tarde llamarían la Navidad o Natividad, refiriéndose al nacimiento de Cristo. Desde Abraham a Cristo, dice la Biblia en el libro de Mateo que hubieron 42 generaciones, 3 grupos de 14 generaciones. Y esas 42 generaciones establecían un número de años de aproximadamente de 2,000 años, de Abraham hasta Cristo. En Abraham empezó Dios, a establecer ya cómo traería la solución del pecado que había ocurrido desde Adán. Y entonces, en este punto de la historia, podemos decir, cuando ya Cristo está para nacer, podemos nosotros entonces empezar a referirnos al capítulo 2 de Lucas, versículos 6 y 20. Dice la palabra de Dios, Lucas 2, 6 al 20, multimedia, ayúdeme ahí, por favor. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los pastores. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señales. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice la Biblia, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues y apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se le había dicho. Alabado sea Dios para siempre. Otro de los pasajes de la Biblia que resalta también el nacimiento de Cristo es el libro de Mateo capítulo 2, pero esto no lo vamos a leer porque únicamente es mucho menos explícito que el libro de Lucas. Pero de esta porción, mis hermanos, que hemos oído, yo solamente quiero resaltar 2 versículos, y uno de ellos es el 11 o la mitad del 10 junto con el 11. Dice: no temáis. Los ángeles empezaron proclamando, anunciando a Cristo. Y de aquí yo lo que quiero que usted vea es anunciar a Cristo. Y debí empezar comentándole que
algo de lo que yo quería poner como título a este pasaje, mire eso, doy el título ahora, alabado sea Dios para siempre, es tiempos de Navidad, tiempos de anunciar el Evangelio, tiempos de Navidad. Quédese con ese pensamiento en su cabeza, mi hermano. Tiempo de Navidad, tiempo de anunciar el Evangelio, porque justamente aquella época del año que fue establecida como Navidad y que en este momento no nos importa mucho a nosotros saber, establecer, describir si fue ciertamente en diciembre, si fue un poco más abajo en octubre, si tiene algún tipo de relación con temas paganos o no. Mire, lo cierto de lo cierto, y voy a decir lo que ya he oído de otras personas. La vida se trata siempre de alguna manera de uno, pues, alimentarse de lo que ha oído. Es que ya sea que a usted le guste o no le guste, ya sea que usted crea que la Navidad tiene tal o cual trasfondo o tal o cual idea, la Navidad ciertamente el punto central de ella es el nacimiento de Cristo Jesús, la luz del mundo que Cristo trajo a este mundo que Dios trajo a este mundo para salvación. Y lo primero que yo quería ver de este pasaje que yo leí a mis hermanos es que primeramente los ángeles empezaron anunciando a Cristo. No temáis, le dijeron a los pastores, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Enfoque, mis hermanos, este pensamiento ahí, que lo que queremos mirar de esta parte es el anunciar a Cristo. Y quienes primeramente dieron esa parte como ejemplo de anunciar a Cristo fueron los ángeles en el mismo momento que Cristo nació. Así que si usted quiere que Cristo nazca en el corazón de alguien, tiene que estar dispuesto a anunciarlo como lo anunciaron los ángeles. Alabado sea Dios para siempre. La otra parte que yo quiero que usted y yo veamos de este pasaje, mis hermanos, es que, y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Cuando dice al verlo, versículo 17, obviamente se está refiriendo que llegaron apresuradamente y entraron a Belén y encontraron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Que yo quiero que usted y yo veamos, mis hermanos, en el versículo 17 de este capítulo de Lucas que estamos viendo, capítulo 2, es que los pastores también anunciaron y dieron a conocer todo lo que se le había dicho del niño. Y dice la Biblia en el mismo versículo 18 que todo lo que oyeron se maravillaron de todas las cosas que los pastores decían. Un segundo grupo de personas que anunció a Cristo fueron los pastores. Pero lo más importante tal vez de esto es que anunciaron a Cristo con tal convicción de corazón, con tanta efusividad, que dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y esto nos trae una enseñanza, mis hermanos. La enseñanza que nos trae es esta, es que si usted va a anunciar a Cristo, ocúpese de anunciarlo con el entusiasmo correcto. Nadie le va a creer a usted la historia de la Navidad, nadie le va a creer a usted la historia de la salvación y el regalo de Dios al mundo, si usted no muestra de alguna manera un tal tipo de convicción en su corazón y emoción de lo que está diciendo, que la gente se maraville porque vea en sus palabras que lo que usted dice es algo que primeramente usted ha vivido. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Este evento del nacimiento de Cristo fue organizado por la Trinidad, Jehová Dios el Padre, Jehová Dios el Verbo y Jehová Dios el Espíritu, antes
desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Oiga, antes de la fundación del mundo, Jehová, Dios la Trinidad, había organizado este evento. ¿Dónde yo puedo entender un poquito más claro esta verdad? El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, oiga lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Y ahí donde yo quiero que usted y yo pongamos atención en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, sacar de este versículo para conectarlo de alguna manera con la Navidad? Que si Pedro está diciendo que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario había sido establecida desde antes de la fundación del mundo, si su muerte había sido establecida desde antes de la fundación del mundo, ¿cuánto más podía haber estado establecido su nacimiento? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Si desde antes de la fundación del mundo se habló y se estableció su muerte, antes de la fundación del mundo tenía que establecerse su nacimiento. Si su muerte fue a los 33 años, obviamente 33 años antes tenía que estar dentro de la programación de Dios. ¿Qué nos deja saber, mis hermanos, esto? Que lo que es la Navidad, oiga lo que voy a decir, mis hermanos, fue preparado antes de que Adán y Eva metieran la pata. Desde aquel momento. Y usted me dirá, y me hará muchísimas preguntas que yo tal vez en algún momento me las hice, pero hermano, ¿cómo es posible? Ya desde ese momento estaba Cristo destinado a morir, pero ni siquiera estaba hecho Adán. Y mil preguntas que, oiga lo que le voy a decir, yo le voy a remitir en este momento a su momento cuando llegue al cielo. Porque yo puedo dar algunas ideas y mis ideas fácilmente tendré que decir al final de ella, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Alabado sea Dios para siempre. La Navidad es una época hermosa, mis hermanos, muy esperada por las personas en todo el mundo. Mucho más allá, digo yo, mucho más allá de todos los elementos de tradición que se han generado y se han agregado a la Navidad, probablemente es una época donde nosotros los cristianos, en términos de vivir esta vida cristiana, tenemos muchas oportunidades. Tenemos la oportunidad de, junto a los ángeles y a los pastores, anunciar sobre el amor de Cristo, el Señor, el regalo que Dios nos ha dado, la única esperanza para el hombre, quien por causa del pecado está sufriendo y sufre los resultados de la depresión, la ausencia de paz, las frustraciones, la culpa, el miedo, la vergüenza. Y al final de todo, cuando entrara por la muerte, por la puerta de la muerte, la perdición eterna. Miren la gran oportunidad que tenemos nosotros, mis hermanos. Se lo voy a decir otra vez. Junto con los pastores, junto con los ángeles, tenemos la oportunidad de anunciar el Evangelio. ¿Cómo se llamaba nuestro tema en esta noche? Tiempo de Navidad, tiempo de anunciar el Evangelio. Así que junto con los pastores nuevamente, mis hermanos, les digo, y los ángeles, tenemos nosotros la oportunidad de anunciar sobre el Salvador, el Señor, el regalo de Dios al mundo, la única esperanza para el hombre, quien por causa de su pecado sufre los resultados de la depresión, la ausencia de paz, las frustraciones, la culpa, el miedo, la vergüenza, y al final de todo, cuando le toque entrar por la puerta de la muerte, la perdición eterna.
Yo quiero que usted, hermano, si yo logro que de todo lo que yo he dicho, usted resuma estos últimos pensamientos en su mente como una herramienta de poder predicar y anunciar a Cristo en Navidad, yo creo que yo habré logrado el propósito de la asignación que se me ha dado en esta noche. Cristo, el regalo de Dios, es la única esperanza para el hombre, quien por causa del pecado sufre los resultados de la depresión, la ausencia de paz, las frustraciones, la culpa, el miedo, la vergüenza y al final, cuando muera, cuando entre por la puerta de la muerte, la perdición eterna. Hermano, ponme lo que yo te dije allá atrás, por favor. Jesús, te quiero adorar en este día especial, porque naciste en Belén, pero también en mi ser siempre te celebraré. La luz al mundo llegó por este vil pecado. Cuando nació en Belén, pero también en mi ser, por siempre celebraré. Gracias por nacer, mi Cristo. Gracias por nacer, mi Cristo. Siempre te celebraremos, oh niño Salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias por nacer, mi Cristo. Gracias por nacer, mi Cristo. Siempre te celebraremos, oh niño Salvador, que nuestro mundo alumbró. Jesús, te quiero adorar en este día especial, porque naciste en Belén, pero también en mi ser siempre te celebraré. La luz al mundo llegó por ese vil pecado. Cuando nació en Belén, pero también en mi ser, por siempre celebraré. Gracias por